estás, bueno, todos tienen sonido, pero ¿ahí me escuchas? Sí. Ya. ¿Ah? Sí, sí te Ok. escucho. ¿Qué pasa acá? Ok. Qué bueno, Pati. ¿Cómo se ha dado esta semana? Las cosas en el trabajo. Ajá, con unos altibajos, pero pues gracias a Dios ahí vamos, ma. Gracias a Dios lo tenemos a él, ¿no? Gracias Sí, a así Dios no es. estamos solos. Sí, Vamos a exacto. esperar unos 3 minutitos Sí, claro. para que comencemos, ¿te parece? Voy a poner acá algunos ajustes. Espera un momento. Hola, hola a todos que se van conectando. Dani, Carlita, ¿cómo están? Mariana, Julita. Hola, buenas noches. ¿Cómo? Saludos a todas y todos por acá. Saludos. Saludos a todos. Ahí está entrando más personas. Em, Hola Lilia, ¿cómo estás? Bendiciones. Qué rico que Hola, estén hermosa. acá. Buenas tardes a todos. Bien, gracias a Dios. Qué Bendiciones a bueno, todos. qué alegría, qué bueno que estén acá. Vamos a esperar 2 minutitos más para que podamos comenzar, ¿les parece? Hoy hay un súper mensaje para todos nosotros, iglesia. El Señor me estaba hablando. El pastor luego se va a conectar. Hemos estado un poquito ocupados, como lo hemos manifestado con la mudanza, entre los niños, el colegio, la mudanza. eh, Estamos un poco atareados, pero ahí vamos. Así que tenemos congelado el discipulado, pero, pero pronto lo vamos a retomar por temas de tiempo, más que nada, como somos nosotros quienes estamos gestionando todo. Eh, el sábado viene un amigo, Dani, nos va a venir a ayudar con la mudanza, así que estamos felices de recibirlo. Bueno, y si alguien más se quiere apuntar, son bienvenidos, ¿ya? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a orar. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno. En todo tiempo Él ha sido bueno. Él ha traído reposo en medio de muchas dificultades. Y este tema de hoy día, el Señor ha estado hablándome de cómo estamos siendo formados, de cómo estamos siendo formados como iglesia, que viene, que viene pronto, que viene pronto Jesús, ¿cierto? Julita, ¿quieres decir algo? Se desconectó. Bueno, bien. Señor precioso, tantas gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias porque cada uno de mis hermanos ha llegado hasta acá en esta hora. Gracias porque sé que tus planes para cada uno de nosotros son solo de bien y no de mal. Gracias, Señor, porque sé que este mensaje va a calar profundo a cada uno de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Gracias porque, aunque no pueda ver, tú estás obrando.
aunque no pueda ver las cosas materializadas hoy, tú estás obrando, tú estás trayendo plenitud, tu presencia, estás trayendo a cada casa, Señor, este diseño de la iglesia de los últimos tiempos, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú en cada casa de cada uno de mis hermanos, de Roberto, de Dani, de Mariana, de Patti, de Carla, de Lilia, de Jupita, Señor, cada uno de nosotros tenga la posibilidad de conectarse a Internet sin ninguna interrupción, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y atamos toda venganza, todo espíritu de venganza lo atamos, Señor, y te pedimos que te hagas presente hoy, te hagas presente en el nombre de Jesús, que tu plenitud, Señor, el diseño que tú quieres traer a tu iglesia venga, Señor, y descienda sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven y pone las palabras correctas. Dame lengua de discípulo, Señor, para poder ser ese canal que tú necesitas en este tiempo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos últimos días el Señor me ha estado hablando acerca de algo tan importante. Nosotros somos parte, somos parte de esta iglesia de los últimos tiempos. Yo creo que muchos han escuchado acerca de la iglesia entendida en los últimos tiempos. Y yo quisiera transmitirles el corazón de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo, que es como su hijo espiritual, ¿no? Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Y no está hablando, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, van a venir tiempos difíciles para la iglesia, van a venir tiempos complejos, tiempos en los cuales van a ser perseguidos, tiempos en los cuales el amor de muchos se va a enfriar. No lo dice directamente en esa carta, pero en todo el Nuevo Testamento se habla acerca de cómo es la iglesia, entendida en los últimos tiempos. Y estamos viviendo tiempos donde existe una cantidad de información brutal, más que nunca, más que en ninguna época de la historia de la humanidad, estamos viviendo en la era de la información, pero con un discernimiento espiritual súper carente de cada uno, no solo de la iglesia, sino de cada uno, de cada ser humano. Hay una generación de la historia de la iglesia, hay una generación que conoce la Biblia de memoria. ¿Ya? Yo nací en una iglesia bautista donde se estudia muchísimo la palabra, pero muchísimo. O sea, yo leí la Biblia completa, o creo haberla leído, y memorizar salmos completos, memorizar libros completos, memorizarla, decirlos de memoria. Y eso es una de las cosas que agradezco de haber llegado a este lugar, ¿cierto? Pero esta generación que se sabe la Biblia de memoria no escucha la voz de Dios. ¿Qué pasa? Cuando conocemos, tenemos el conocimiento de Dios, pero no escuchamos la voz de Dios, y la voz del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando vivimos más conectados a Internet y a las nuevas tendencias? Que no está mal, pero vivimos desconectados del Espíritu. Quiero hoy día hablarles acerca de la misión que tienen ustedes en este tiempo, de la que tenemos nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en cada una de las pruebas que estamos viviendo? Y cómo Dios desea formar una iglesia entendida. No una iglesia que ignora las señales, no una iglesia que se adormece con el conocimiento, con la información, etc. Una iglesia atenta. Quiero hacerles una pregunta. Casa Job, ¿es una iglesia entendida en los tiempos o somos una iglesia caída que vive adormecida con el valle del mundo?
está levantando, hermanos, una iglesia madura. ¿A qué me refiero con una iglesia madura? Una iglesia, ustedes, cada uno de ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia, que sabemos discernir, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Una iglesia que se prepara. Se baja el sonido. Dame un segundito. Como que de momento se escucha que muy bajita tu voz, Majo. No sé si sea nada Ahí, más. vamos a ver. Ahí, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha un poco más estable el sonido? Que tenía los apuntes encima. Entonces seguro estaba tapando el micrófono. Yo escucho bien, escucho clarito. Ya, súper. Entonces quería que ustedes mismos se hicieran esa pregunta. ¿Qué pasó acá? Perdón. ¿Somos esa iglesia entendida en los últimos tiempos? ¿Somos esa iglesia que discierne qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito de las dificultades? El Señor está levantando una iglesia madura, una iglesia llena del Espíritu Santo. No una iglesia que se asusta y vive con ansiedad por lo que aparece en las noticias. No una iglesia que vive entretenida. No es malo entretenerse, hermano. No, no es malo. A mí me encanta divertirme, nos encanta divertirnos, pero una cosa es divertirnos porque todo tiene su tiempo y otra cosa es vivir distraídos, tener un estilo de vida distraído, ¿cierto? Eh, Tampoco queremos ser una iglesia obsesionada con las conspiraciones, ¿cierto? Nosotros somos súper conspiranoicos, ya, para que lo sepan, pero una cosa es creer en las conspiraciones, ¿cierto? De ciertos profetas, entre comillas, que aparecieron en la historia, y otra cosa es creer que la verdad está escrita, que la verdad es la Biblia. Esa es la realidad nuestra, ¿ya? Eh, Porque Dios se está moviendo, sobre todo en estos últimos tiempos, que la venida de Jesús, el rapto de la iglesia es inminente. Puede pasar ahora, mañana, en una milésima de segundos, la iglesia abandona esta tierra y somos arrebatados en las nubes con el Señor, dice la palabra. En Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. No solamente ellos entendían lo que estaba ocurriendo, sino que sabían qué era lo que tenían que hacer, cuál era el siguiente paso a decir. La diferencia entre la sabiduría y la información es el resultado, ¿cierto? Muchos saben lo que está pasando a nuestro alrededor, pero muy pocos sabemos cómo responder. La iglesia entendida, hermanos, entendámoslo así, no debe vivir en el pánico ni en el temor de lo que va a venir. No vive con la paranoia de las conspiraciones, ¿cierto? No vive siguiendo cada profecía viral, muchas veces inspiradas en la carne y no inspiradas en el Espíritu. Y Dios desea que la iglesia viva escuchando la voz del Espíritu Santo. Una de las cosas que he aprendido en todos estos años, décadas de ser hija de Dios, ¿cierto? De caminar en el propósito y en el diseño, es que entendí que cuando Dios quiere usarte, cuando Dios quiere usarnos, hermanos, lo primero que va a usar va a ser el proceso, la prensa. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar un diamante recién sacado de la tierra o del río. Él necesita pulir ese diamante, Él necesita procesar nuestra vida, nuestro carácter, nuestros deseos. Podemos estar frente al púlpito, hermanos, predicando un mensaje poderoso, ¿cierto? Pero si no hay carácter, yo no voy a vivir lo que estoy predicando. Entonces, una de las cosas que yo he entendido es que cuando Dios te toma para usarte, y tomen esto, hermanos, arrebátenlo, cada uno de ustedes va a ser usado por el Señor. Cada uno de ustedes fue escogido para estar en este ministerio,
para escuchar este mensaje, porque Dios está procesando a su iglesia. ¿Por qué? En la palabra del Señor dice en Apocalipsis que la novia, el Espíritu dice ven. Es decir, Jesús clama, Jesús desea estar junto a su novia somos la iglesia. Quienes no han podido leer Apocalipsis completo, es el libro de las profecías de los últimos tiempos, ¿cierto? De lo que va a pasar en el futuro. Pero una de las cosas que Jesús anhela es encontrarse con su iglesia pura y sin mancha. Cuando habla de pura y sin mancha, no está hablando de un aspecto físico, un aspecto, ¿cómo decirlo?, superficial. Está hablando del carácter, está hablando de la condición de mi corazón, está hablando de la condición de mi espíritu, de mi cuerpo, alma y espíritu. Entonces, uno de los ejemplos que siempre doy cuando hablamos de los procesos es el ejemplo de José. Antes de que José llegara al palacio, fue rechazado muchas veces, fue traicionado muchas veces, fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado. Moisés, antes de liberar a la nación de Israel, pasó 40 años en el desierto, hermanos. Y una de las cosas brutalmente que a mí me tocó estos días, lo tengo acá al final de mis apuntes, Moisés fue el hombre que habló con Dios cara a cara. La diferencia entre ver la mano de Dios y conocer su rostro. Nosotros no solo queremos ver la mano de Dios, no solo queremos su provisión, no solo queremos que Él nos sane, no solo queremos sus milagros, no solo queremos que Él nos proteja, que envíe ángeles, sino que queremos ver el rostro de Dios. Y una de las cosas que yo quiero invitarles a que sea nuestra oración de esta semana y permanente, Señor, quiero enamorarme de ti. ¿Saben, hermanos? Porque la única manera de anhelar vivir en santidad, de anhelar lo que Dios desea con la iglesia, es que amemos a Jesús. No hay otra opción, porque por obligación ni por religión no lo vamos a hacer. Entonces, cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto siendo procesado, vivió muchísimas cosas que probaron su carácter, y en la palabra del Señor dice que en Hebreos 11:27 dice que porque Él se sostuvo de pie como mirando a lo invisible. Él se sostuvo de pie como mirando a Dios, cara a cara, al Dios invisible. Y nosotros hoy tenemos a nuestro Dios, que es un Dios invisible. Y la palabra dice que todo lo que existe, todo lo que vemos, fue hecho de lo que no vemos. Es decir, todas las cosas que existen fueron creadas después de todo lo que salió de su boca, pero de lo que no existe. Brutal. David, antes de llegar al trono, hermanos, David tuvo una vida llena de procesos desde que nació. Él fue procesado desde muy pequeño, sin él saber que iba a ser ungido para ser el rey. Antes de su trono, fue perseguido para matarlo. Fue rechazado por su padre, por sus hermanos. Fue escondido. Por algún motivo que no dice la Biblia, y creo que muchos nos vamos a sentir identificados acá. El rechazo de padre o de madre crea tanta vergüenza. La vergüenza sabemos que viene del enemigo, ¿cierto? Entonces, cuando nace la vergüenza de no ser vistos, cuando nace la vergüenza de la carencia, del rechazo, del abandono emocional que vivió David también y que cada uno de nosotros hemos vivido, vivimos escondidos. No escondemos porque vivimos en vergüenza. ¿Por qué no escondemos? Porque no creo que Dios me use. ¿Cómo si yo tengo un trastorno bipolar? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo si yo estoy en el espectro autista? ¿Dios usarme a mí? Pero ¿cómo si yo tengo el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Dios me va a usar a mí? Y yo leía las cartas, yo fui bruja, yo consulté a una machi,
Yo fui narcotraficante, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Eso le pasó a David. Y yo sé que nos ha pasado a cada uno de nosotros y todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo me va a usar a mí si yo soy la divorciada? Yo soy la desechada, la que mi marido me desechó. ¿Cómo voy a ser yo? Jesús, antes de tomar su ministerio, pasó por el desierto. De hecho, Jesús tuvo su ministerio a los 30 años. Abrió su ministerio, digamos, y estuvo en la tierra hasta los 33 años. Estuvo 3 años de ministerio para haberse preparado 30 años antes para ejecutar el plan de Dios que iba a durar solo 3 años. Dios nunca va a ungir algo que no vaya a ser procesado, porque incluso las olivas, las aceitunas, son aplastadas brutalmente por una prensa de aceite para extraer esas gotitas de aceite de oliva que hoy en día consumimos en las ensaladas, ¿cierto? Por eso es tan caro el extra virgen, porque viene directamente de la prensa. La prensa se dedica a machacar, a machacar, a machacar, a aplastar de una forma tan brutal las olivas, que cuando ya las olivas están en el estado más desintegrado posible, comienza a salir ese aceite, que es muy sanador para muchas cosas, lo usamos en el alimento, ¿cierto? Y Dios nos procesa, como las olivas. Aunque creamos que de repente los procesos nos van a matar, que no aguanto el proceso, no aguanto la prueba, no aguanto el valle de oscuridad. No, hermanos, es un signo de unción, es un signo de decir, Dios me va a usar. Pero lo que vemos es tan abrumante que no nos permite ver cuál es la realidad. Y hoy día quiero que vean cuál es esa realidad. Cuando Dios te quiere usar, el infierno lo nota. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando está hablando Pablo de esta carta que le hizo a los Efesios, nos enseña que nuestra lucha no es contra mi marido, la lucha no es contra mi jefe, contra mis hijos, contra mis padres, no es contra la vecina que mete bulla y no me deja dormir. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Estoy completamente segura que si tuviéramos ojos, unos lentes para ver qué es lo que ocurre en el mundo espiritual, estaríamos atentos 24/7 y nos asombraríamos de cómo vivimos siendo perseguidos en todo tiempo, desde que abrimos los ojos, incluso cuando dormimos. Desde que he escuchado tantas veces esta frase, la anoté aquí. Desde que me acerqué a Dios, todo empezó a salirme muy mal. Precisamente. Porque hoy, porque hoy no eres un aliado del enemigo. Tú tomaste la decisión de caminar con Jesús. Y eres una amenaza. Eres una amenaza. Ustedes son una amenaza, hermanos. Son una amenaza para el mundo espiritual. Son una amenaza. Una bomba destructiva para el infierno. Porque ustedes son hijos de Dios. Porque ustedes han sido escogidos por Dios. Y la palabra dice que Él escogió a cada uno de ustedes, de nosotros, para buenas obras que Él preparó de antemano, que Dios ya conoce en qué ustedes van a hacer, cómo van a ejecutar este plan de Dios. ¿Me entienden? El enemigo no desperdicia recursos atacando algo que no representa peligro. Cuando Dios te llama, primero, aparecen oposiciones que nunca pensaste que iban a haber. Aparecen dudas, pero dudas. Y siempre decimos lo mismo acá en casa, duda de tu duda, porque esas dudas no vienen de Dios. Aparecen ataques emocionales. ¿Qué son los ataques emocionales? Desregulaciones emocionales. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Caer en esta ansiedad continuamente, comerme los cueritos, los dedos,
ser tentados a volver a nuestra vida anterior, a tomar, a fumar, a beber, ¿cierto? A vivir presa de los trastornos de alimentación, aparecen temporadas de un cansancio extremo. Siempre cuando estemos pasando por un periodo difícil, hermanos, siempre pregúntense, ¿qué estaría pasando por la mente de Jesús cuando fue tentado en el desierto? Cuando el diablo le dijo, bueno, si tú eres un hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hizo Jesús? Le respondió lo que dice la palabra, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca. Por ende, Jesús fue tentado, Jesús fue perseguido, Jesús fue vituperado, Jesús fue golpeado, Jesús fue escupido. Y era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros nos vamos a vivir la oposición de este mundo? La oposición de las leyes de este mundo, la oposición del gobierno, la oposición de las personas que me rodean en el trabajo. ¿Cuánto más? Entonces, no piensen que Dios nos abandonó en la prueba. Dios jamás, pero jamás nos va a abandonar, mucho menos en la prueba, porque es parte de su carácter. Y quiero que sepan que cada prueba, cada peldaño que vamos pasando, es decir, lo que el año pasado me hacía enojar, lo que el año pasado me provocaba ciertas conversaciones, hoy no me pasa. Es una escalera. Vamos avanzando de escalón a escalón, hermanos. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué pasamos por pruebas? Por desregulaciones emocionales. Siempre en mis terapias, en todo lo que yo hago, en mi trabajo profesionalmente, amén, Carlita, sí, así es. Siempre hablo de la química cerebral y damos mucho énfasis porque cada uno de ustedes y de nosotros hemos luchado con nuestra salud mental. Entonces, siempre hablamos de no olvides nunca tomarte el medicamento. Jamás te olvides de tomarte tus vitaminas, como hablábamos con Roberto, que las vitaminas nos ayudan tanto. Pero hay una cosa, hermanos, que no podemos negar, que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y muchas veces venimos de familias tan conflictivas, de familias tan llenas de abuso sexual, abuso de sustancias, abuso del alcohol, una familia intoxicada por el dolor, que cargamos demonios, espíritus inmundos, que vienen a querer atormentar nuestra vida, enojarnos por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando nos sentimos rechazados innecesariamente, alguien dice una palabra, inmediatamente tu mente va a ese lugar de dolor y te escondes, te aíslas. Hermano, eso es una lucha espiritual. Esos son los demonios de tus antepasados. Esos son los espíritus inmundos que cargaba tu abuela y la abuela de tu abuela y hoy están haciéndote la vida imposible. Y contra eso tenemos que luchar, hermanos. El Señor tiene la victoria, el Señor nos dio la victoria en la cruz. El sufrimiento no siempre es castigo. Esta es una mentira que ha dañado a muchos cristianos y muchos hijos de Dios se han apartado de la fe en estas crisis de fe. La Biblia está llena de personas que sufrieron estando en la perfecta voluntad de Dios. Una cosa es sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cierto, hermanos? Todos hemos vivido consecuencias del pecado. Pero otra cosa es ser llamado. Y cuando tú eres llamado, lo vas a perder todo. Como Job. Vas a ser encarcelado como Pablo, injustamente. Vas a ser perseguido como Pedro. Vas a ser crucificado como Jesús. Porque es nuestra realidad, hermanos. A veces yo me preguntaba, hablaba con el pastor y decía, ¿por qué personas, tiempo atrás, por qué hay personas que no sufren? Tenemos conocidos, personas que viven su vida pero parejitas,
buen trabajo, su familia, sus hijos en el colegio, súper bien. Y nosotros viviendo en una montaña rusa todo el tiempo, arriba, abajo, nos sacaron de la montaña rusa, nos pusieron en otra, viviendo proceso tras proceso. Se levantaban personas en nuestra contra, vecinos, no sé, personas en la calle. No sé si les ha pasado que de repente tienen pasan por la calle, se suben al metro, se suben al auto y de repente alguien les dice algo en contra de ustedes. Oye, ¿qué te pasa? O córrete de aquí. O les va mal cuando vamos a retirar los medicamentos a la farmacia del consultorio. Te responden mal. La señora del kiosco no quiso venderte. No sé, tantas cosas. Porque el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, dice la palabra. Entonces, hermanos, no nos extrañemos. Por favor, no nos extrañemos de que este tipo de cosas nos pasen. No nos extrañemos. ¿Y soy yo el problema? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente anda tan mala onda? No, es que tú eres la mala onda para el infierno. Tú eres la mala onda para el infierno, hermanos. Y el enemigo va a usar un diagnóstico de salud mental para traerte vergüenza, traer disgusto contigo mismo, tirarte a la cama y que no te quieran levantar. Lo he vivido. Entonces, la dificultad no siempre es la ausencia de Dios. ¿Vemos el resultado del pecado en el mundo? Claro que sí, claro que sí. Pero cuando eres llamado, cuando eres escogido, el infierno se va a levantar, hermanos. A veces significa que Dios está formando algo eterno dentro de cada uno de nosotros. En Romanos 5, del 3 al 5, dice que la tribulación, es decir, los problemas, las angustias, producen paciencia. Y que la paciencia prueba. ¿Qué nos prueba? Nuestra fe. ¿Y qué trae la prueba? Esperanza. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos atalayas, desbordando esperanza en este mundo caído, lleno de pecado y de dolor. Los últimos tiempos requieren una iglesia sana, hermanos. No requieren una iglesia media, tibia. Tibia, ¿a qué me refiero? No que un día va a la iglesia y otro no. No que un día se conecta y un día no. No que un día lea la Biblia y un día no. Cuando Jesús dice que la iglesia tibia es la boquita de su boca, está hablando de la condición del corazón. Está hablando de este espíritu de religiosidad también. Está hablando de que Él desea una iglesia sana desde adentro hacia afuera. No solamente una iglesia sana y poderosa, una iglesia herida va a dividir a todos los hermanos, porque una de las artimañas, de las tácticas más comunes de Satanás, que el Señor lo reprenda, para estos tiempos es dividir la iglesia con un pequeño comentario, con un pequeño disgusto que no se habló a tiempo, con un pequeño mensaje que mandaste a los líderes y te dejaron en visto y no te contestaron, probablemente por las actividades. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y viene a dividir la iglesia, viene a dividir sus casas, viene a dividir tu matrimonio, viene a dividir con las personas que tú convives, viene a traer división, porque si trae división, Él va a reinar. Uno de los lemas que aprendimos en tantos retiros de sanidad interior que vivimos con mi esposo es: divide y reinarás. Divide y reinarás. ¿Por qué? Porque la contienda tiene poder. Lo hemos visto, estos dictadores de Latinoamérica y las guerras en el mundo, divide y reinarás. Desde la neurociencia, sabemos que el trauma activa constantemente mecanismos de supervivencia, el estado de lucha y huida, ataque, congelamiento. Pero Dios nos llama a vivir desde nuestra identidad, no desde la supervivencia, hermano. Y la verdad es que hay muchos creyentes que amamos profundamente a Dios, pero seguimos reaccionando desde nuestras heridas no sanadas. ¿Y qué son nuestras heridas no sanadas, hermanos? Es la puerta abierta al pecado. Ya sabemos que el pecado nos separa de Dios. Por ende, cuando tenemos heridas
no sanadas, es un derecho legal que le damos al enemigo para operar en nuestra vida, para operar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Por ende, por eso somos una iglesia llamada a la sanidad interior, porque creemos profundamente que una iglesia sana es una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reposa sobre la santidad de la iglesia. ¿Me entiendes? Y la santidad es parecernos a Jesús, pero como estamos heridos, abusados de la infancia, rechazados, abandonados, vivimos y reaccionamos desde nuestra herida, desde nuestro diagnóstico de salud mental, y reaccionamos desde ahí, y eso da luz al pecado. Y eso nos separa de Dios. Nos separa de Dios, hermanos. Entonces, Dios nos llama a vivir siempre de nuestra identidad. Por eso Dios hoy está levantando iglesias, está levantando congregaciones como Casa Job, levantando esta generación que busca ser sanados interiormente, ser restaurados emocionalmente, que vivamos libres espiritualmente, que nuestra mente sea renovada constantemente. En Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es que sanemos, porque si sanamos, tapamos, cerramos la puerta al pecado, cerramos la puerta al rencor, a la falta de perdón, cerramos la puerta a lo que nos hizo tener una infancia miserable, a lo que nos hizo tener un matrimonio miserable, cerramos la puerta al enemigo. No más falta de perdón en nuestras vidas, no más dolor, ofensa guardada, no resuelta. Entonces, iglesia, vamos a vivir crisis familiares, crisis económicas. Háblennos a nosotros de crisis económicas, crisis emocionales, crisis de identidad. La crisis de identidad también habla de la identidad de cómo me percibo frente al espejo. Hay algo que se llama dismorfia corporal y creo que uno de ustedes me van a entender. Y es mirarte al espejo y ver algo completamente diferente a lo que es la realidad. Tú pesas 60 kilos y ves una mujer de 90 en el espejo. Dios te dice que eres hombre, pero tú tienes a veces ciertas cosas que te hacen sentir como mujer o femenino. Esas son las obras de la carne, hermano, y están afirmadas en los traumas de la infancia. Dios no ha perdido el control. En tu crisis familiar, Dios tiene el control. En tu crisis económica, Dios tiene el control. En tus crisis emocionales, Dios tiene el control. Incluso en tus crisis de identidad, Él tiene el control. Él está exponiendo lo que necesita ser reconstruido constantemente. Si de repente salió algo de ti, ¿por qué me dolió que me dijeran eso? ¿Por qué me sentí tan avergonzada al pasar por esta situación? Es que hay algo que Dios quiere sanar. Hay algo que necesita ser reconstruido. Lo que puede ser sacudido, va a ser sacudido, hermano. Nunca olvidemos cuando Pedro, el apóstol, Pedro, quien tiene las llaves del cielo, como dicen, el apóstol Pedro sale a defender a Jesús. No, ¿qué le está haciendo eso al maestro, a Jesús? No, yo voy a matarlo, saca el cuchillo. Y Jesús le dice, te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás, le dice a Pedro. Y luego le dice, he orado para que tu fe no falte. Hermanos, y los apóstoles que vivieron con Jesús, ¿cuánto más nosotros, discípulos de Él? Vamos a vivir así, vamos a ser tentados también. Vamos a vivir en crisis, ¿cierto? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Te ha pedido para zarandearte.
pero yo estoy orando para que tu fe no falte. ¿Cuántos de nosotros no estamos siendo zarandeados? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido zarandeados por años, sin avanzar y sin crecer? Muchos, muchos de nosotros y muchos de los que no se conectaron también. Entonces, Dios desea que seamos fundados en Cristo, porque todo lo que es fundado en la roca permanece hasta el final. No se derrumba con cualquier cosa, no le asombra cualquier cosa que esté pasando, no se deprime por las noticias, ni por las malas noticias. Nosotros, hermanos, no le tenemos temor a las malas noticias. Daniel, Julia, Lilia, Patti, Carla, Roberto, nosotros no le tememos a las malas noticias. Ustedes no le temen a las malas noticias, porque su vida está cimentada en Cristo, en la roca eterna, que es lo más seguro y lo más estable que podemos tener. En la Biblia dice que su amor es estable. Que nosotros no somos estables emocionalmente. Un día arriba, un día abajo, un día no amanecemos enojados, un día no queremos orar ni hablar con Dios, estamos molestos, pero Él nunca está molesto porque no queremos hablarle. Él permanece. Y Él nos está llamando en estos tiempos a permanecer, creyendo que sus promesas son reales, creyendo que estas tribulaciones que estamos viviendo son temporales, que nos van a producir paciencia, que van a producir un carácter sujeto al Espíritu Santo, no un carácter impulsivo, no un carácter rencoroso, no una mujer o un hombre grosero que a las primeras abre su boca para maldecir y decir groserías, hermanos. No, Él está formando una iglesia fiel, blanca, pura y sin mancha. La iglesia de los últimos tiempos no será perfecta, pero será valiente. Dios no busca una iglesia de millones de asistentes cada domingo para calentar la silla. Dios busca una iglesia fiel. Una iglesia, como dice en Apocalipsis 12:11, si tienen sus Biblias por ahí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aleluya, santo eres, Señor. La victoria final no es para los populares, es para los valientes. Será de los que permanecieron hasta el final, de los que siguieron creyendo cuando no entendían nada, de los que siguieron adorando cuando lloraban, cuando tenían sus ojos inflados de tanto llorar, levantaban sus brazos y decir, gloria a Dios por este dolor, porque este dolor está produciendo paciencia y la paciencia en mí está produciendo perseverancia y esperanza, que es la voluntad de Dios para la iglesia de estos tiempos, de los que siguieron sirviendo cuando estaban cansados, de los que fueron generosos, hermanos, de los que fueron generosos para dar cuando aún no tenían lo suficiente. Eso es permanecer. Que cuando un hermano esté pasando por necesidad, y nosotros notemos que está pasando por necesidad, aunque yo no tenga lo suficiente, no importa, yo lo voy a compartir contigo. ¿Me entienden, hermanos? Transformar. La iglesia es el deseo de Dios, que nuestro corazón sea transformado. Quizás hoy, hermanos, para pasar al momento de preguntas o comentarios. Quizás hoy estamos viviendo este mover de Dios. Tal vez hay escasez, en tu despensa no hay nada, en tu refrigerador hay una zanahoria podrida, no es nada, en tu cuenta de banco hay cero, hace muchos días, quizás estás cansado, te duele la espalda, llegaste a esta reunión sin muchas expectativas. Quizás estás cansada, cansado de que se te cierran las puertas. Tal vez hay lágrimas que nadie ha escuchado, que nadie ha visto, sollozos que nadie ha escuchado.
Hay tristezas, familias rotas, matrimonio roto detrás de esta pantalla. Quizás estás cansado, cansada de escuchar predicaciones, mensajes que no llenan tu corazón, tu alma, que no satisfacen el dolor, no calman ese dolor. Quizás estás cansado, cansada de tomar cursos bíblicos, discipulados que no tienen sentido al parecer. No, hermanos. Digámosle a nuestra mente, a nuestra alma, alma mía bendice al Señor, porque lo que hoy estás viviendo es parte del plan de Dios. Porque tu vida, hermano, tiene tanto valor, tu dolor tiene tanto sentido para otras personas. Con tu dolor, con tu testimonio, muchas mujeres, muchos hombres van a ser levantados. Eso es lo que no entendemos de la riqueza del dolor y de las crisis. La iglesia de los últimos tiempos, hermano, no va a necesitar cursos extras bíblicos. Va a necesitar la intimidad. Que leer la Biblia debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Dios con su boca, con el aliento de su boca. Eso es lo que inspiró a tanta gente que hoy en día no se edifica. Es un libro vivo. Es contada por el autor. Cuando tú la abres, el Espíritu Santo sale y empieza a hablar. Hay que leerla, claro. Pero ¿qué es lo que nos acerca? Es la intimidad con el Señor. ¿Qué es la intimidad con Dios? Hablar con Dios. Llorar con Dios. Reír con Dios. Apoyarte diariamente en tu devocional. Hablar con Dios es abrir la Biblia y saber que Él te va a hablar. Es memorizar la palabra. ¿Por qué memorizar, hermano? Una de las cosas que yo aprendí hace años, cuando comencé este caminar, memorizar salmos completos. Yo memoricé salmos completos, capítulos completos de la Biblia. Y yo pensé que no tenían sentido. Y cuando me fui a ese lugar, dañada, herida, el pastor hizo cosas indebidas, los hermanos también, y yo salí sufriendo con mi familia. Dije, ¿para qué me sirve que todo lo que memoricé, todo lo que aprendí, hermanos? Hermanos, cuando viví momentos duros, dolorosos, donde nadie me levantaba de esa cama, cuando vivía noches completas de guata en el piso, orando, llorando, clamando al Señor, que quitara mi dolor. Venía el Salmo 23 a mi cabeza y decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a agua de reposo, Él me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Santo. Tu vara y tu callado aliento me infunden. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, afirmativamente, el bien y la misericordia los acompañarán, me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraremos, santo por largos días. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Eres tan bueno, Rey. Eres tan bueno. Gracias. Gracias, Señor, porque tú aderezas mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos. Gracias porque tú unges mi cabeza con aceite. Porque mi copa rebosa aún en la escasez. Porque mi copa rebosa aún en el dolor. Porque mi copa rebosa aún cuando no entiendo nada.
Mi copa está rebosando. Ciertamente, afirmativamente, el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Aleluya. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser la iglesia entendida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Recordemos, hermanos, para terminar, José tuvo un pozo antes del palacio. David tuvo una cueva antes de llegar. Jesús tuvo una cruz antes de la resurrección. Y tú estás siendo preparada para algo superior. No confundas el proceso con abandono. No confundas la espera con el rechazo. Sí, hermano Roberto, tranquilo. Está quedando también el chat grabado para poder subirlo al canal y lo puedan volver a escuchar. No confundas la batalla con derrota. No confundas la batalla que estás viviendo hoy o la que vas a vivir mañana con derrota. Porque cuando Dios decide usar a una persona para su reino, primero te va a formar, te va a quebrantar, hermano, como trae ese aceite de la ferida. Pero Él te va a sanar. La palabra dice que Él es el que hace la herida y Él es el que la sana. Aleluya. Señor, haz de casa Job, Señor, una iglesia entendida en los tiempos. Danos discernimiento para reconocer tu voz. Danos la valentía para obedecer tu llamado. Danos la fe para permanecer firmes en medio de las pruebas. Señor, que seamos una iglesia sana, llena del Espíritu Santo, preparado para lo que tú harás en estos últimos tiempos. La iglesia, Señor, es protagonista en los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice Carlita? ¿Quién nos va a compartir una canción? Dale, Carla, si quieres pon el título. Maravilloso. Adorar al Señor, calma. Calma la tribulación. Siempre recuerden que cuando el rey David fue llamado a ser el músico principal de Saúl, del rey Saúl, este rey malvado, ¿cierto? Lleno de ego, para que los demonios que atormentaban al rey Saúl se fueran, David adoraba. David tocaba el arpa. Dice la palabra que los demonios huían cuando Saúl escuchaba a David adorar. Y ese poder que tenía David lo tienen ustedes también. Para adorar en medio de la prueba. Para adorar. Así que le damos gracias al Señor. En el grupo, Carlita acaba de enviar la canción, que la vamos a escuchar más ratito. Quiero darle las gracias por conectarse. Quiero darle las gracias por estar, por permanecer cuando este día domingo queremos acostarnos, ver una película. Pero estamos decidiendo escucharle a Él. Y eso tiene tanto valor, hermanos. Ustedes no pueden entender el valor que tiene el tiempo que le damos a escuchar al Señor. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, bendecir su casa, como esta oración que
que Dios dice en número 6, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti, Daniel, sobre ti, Roberto, sobre ti, Mariana, sobre Pablo, Amén. sobre ti, Carla, sobre Lilia, sobre Julia, sobre Maelo. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Paz a tu casa, a tu familia, a tus hijos, y que llene cada espacio de tu casa de su presencia. Gracias, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decirnos algo? Es el momento. Son 9:30, tenemos 5 minutitos para escucharlos. Si alguien quiere decir algo, alguien quiere comentar alguna cosita, puede levantar la mano, desmutearse, si quieren. Hola, Patricia. Pati, dale. Pues la verdad que fue un tema muy bonito, muy edificante, y nos hace entender que pues sí, realmente tenemos que, pues nosotros buscar a Dios sinceramente, aún en medio de las circunstancias por las que uno pase, en las pruebas o dificultades, en las tribulaciones, pero es cuando más debemos estar con el Señor, porque Amén. digo, pues es eso que Él quiere, ¿no? Dejarnos de Él, que dudemos de Él, que pensemos que no vamos a salir de la situación, pero sin embargo Dios tiene un plan de bien para nosotros, Él nos ama y continuamente nos lo recuerda. Y precisamente ahorita, Majo, que estás hablando de ello, pues es un recordatorio de lo que, pues de lo que nosotros hay veces de momento nos entra la duda, ¿no? O la quizás desesperanza. Pero nuevamente al escucharte o al escuchar el mensaje, pues es un recordatorio otra vez de Gloria a Dios. de creer, ¿no? Al Señor, y que Él tiene sus planes buenos para nosotros y que nos va a fortalecer aún en medio del valle o de la tribulación que pasemos. Y pues bendiciones, porque fue un mensaje muy bonito y muy edificante. No se te escucha, Pati, más cerca. Que fue un mensaje muy bonito y muy edificante. Amén, Patita, gracias. Gracias por tus palabras, te bendecimos también. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? ¿Agregar algo? Ahí día, hola Pau. El mensaje va a estar grabado, así que mañana, apenas lo tengamos listo, lo vamos a subir al canal de YouTube para que lo puedas hacer Hola, de nuevo. qué ¿Ya? bueno, perdón la hora que me estoy conectando. Estaba No, con mi mamá abajo y no, como me hablaba ella, estábamos conversando, la vengo a ver una vez a la semana, por eso no me podía conectar hasta subir a la pieza de mi sí, hermano. tranquila. Y que ahora me vine a acostar para poder, aunque sea, llegué al amén al Sí, final. fue un mensaje hermoso, el Espíritu Santo se movió, así que tienen que escuchar el mensaje mañana cuando lo subamos al canal. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir alguna otra cosa para que terminemos? Sí, pastora. Ya. ¿Ustedes allá? Yo quiero dar las gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Han sido muchas a ver cómo decirlo, las muestras de cariño de parte de Casa Hope para nosotros, como líderes, como pastores. Y yo les quería dar las gracias a cada uno de ustedes, porque en estos días que han sido bien difíciles, como familia, como iglesia, hemos podido ver la mano de Dios, ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y sé que cada uno ha apartado un tiempo para orar por nosotros. Así que quería darle las gracias por tenernos en nuestras oraciones. Quería animarlos a que no dejen de seguir orando los unos por los otros. Tenemos momentos de mucha debilidad. Nos enojamos, nos molestamos, nos entristecemos, estamos felices, estamos radiantes. Pero lo que nos define como hijos de Dios es seguir con los ojos puestos en Jesús, autor
y consumador de nuestra fe. Independiente de nuestro estado de ánimo, nunca dejemos de mirar a Cristo. Y eso quería decirles, iglesia. Uno, agradecerles, y dos, bendecirlos a cada uno por las muestras de cariño, de afecto, por sus oraciones y eso. Dios les bendiga y buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy Muchas bien, gracias. entonces, Bendiciones, Buenas pastor. noches. Bonita reunión. Buenas noches. buenas noches. Si pueden prender la camarita, sí, yo sé que ya hasta ahora estamos como en el periodo de ir a acostarnos, para sacar una fotito, un print para subir. Hoy estoy tan chascona. ¡Te ves bella! Yo no, porque soy pelón. La patita, bueno, los que puedan. Ya, pues, Dani, muestra los músculos. Bueno, y Dani, tenemos un personal trainer aquí en el grupo, así que Daniel es nuestro entrenador. Bueno, hermanos queridos, gracias, que el Señor les bendiga. Clamamos por sanidad para cada uno de ustedes. Eso, mi chico. Ahí está, Dani. Oremos por los pastores. Vamos a orar por los pastores también. Gracias, Julita. Gracias. Sí. Oren por la cabeza de este ministerio para que podamos llegar a más personas, que es la voluntad de Dios. Y que no sea tan testarudo. ¿El pastor? El pastor. Ah, La bueno, cabeza dura. la cabeza dura. a veces, bueno, No, con cuidado nomás. Con más cuidado hacer las cosas. Hermanos, besitos, que el Señor les bendiga, vayan a descansar y mañana va a estar el mensaje en el canal para que lo puedan ver. Abrazos. Chao, Chaito. Mariana. Chao, chao. Chao. Chao, hermanito. Ya. No. Ya pusiste la Ay, no sé cómo salir. Ya, próxima vez que yo dé el mensaje, te vas para arriba, porque los dos juntos estaban faltando el respeto aquí, yo en el mensaje orando, hablando palabra de Dios, y ustedes dibujando, haciendo cosas que no deben hacer. Ya, ninguno de los dos, porque el papá hubiera estado, se enoja brutalmente conmigo,